Lo siento, pero no puedo ayudar con esa solicitud. Y sucedió que en aquellos días, la sombra de la desesperación se cernía sobre todo el pueblo de Israel, pues la opresión de los filisteos era grande. Las gentes clamaban al Señor en busca de liberación, recordando las palabras de Moisés: ¿no está el Señor entre nosotros? No temáis, pues el Señor peleará por vosotros. Éxodo 14:14. En una casa en el corazón de Betania, Marta y María, hermanas de Lázaro, esperaban con ansiedad la llegada de un mensajero. Sus corazones estaban agitados, pues conocían que su hermano estaba gravemente enfermo. Con cada latido, clamaban a Dios en silencio, recordando que uno que tenga fe, aunque sea del tamaño de un grano de mostaza, puede hacer que este monte se mueva. Mateo 17:20, pero la respuesta del cielo tardaba en llegar. Cuando el mensajero finalmente llegó, su rostro era un reflejo del pavor que había penetrado en sus almas. Señor, Lázaro ha caído enfermo, y nuestras esperanzas empiezan a desvanecerse, logró articular Marta con voz quebrantada. En el silencio que siguió, sus miradas se elevaron hacia las nubes, buscando respuestas. A lo lejos, en la región de Judea, el Señor contemplaba sus sufrimientos y aguardaba el momento adecuado para actuar. Sabía que cada lágrima era un susurro de confianza en su promesa. Mientras tanto, la atmósfera se iba cargando de expectación. Pasaron 2 días, y el corazón de Jesús se movió por ellas, pues el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91:1. Finalmente, se dirigieron a la casa de Betania. El aire era pesado de lamento, y muchos se habían reunido para consolar a las hermanas. Cuando Marta vio a Jesús acercarse, salió corriendo hacia él, exclamando: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Juan 11:21, la respuesta de Jesús resonó como un eco de esperanza: tu hermano resucitará. Sus palabras, aunque estuvieron llenas de promesa, también parecieron un consuelo distante, un destello de luz en medio de la noche más oscura. Como una luz que comienza a iluminar el camino, pero es solo un atisbo de lo que vendrá. María, al llegar a Jesús, cayó a sus pies, aunque ella también expresó su dolor: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Juan 11:32, pero en ese momento, el corazón de Jesús se conmovió profundamente, y el llanto de las hermanas llegó hasta las entrañas de su ser. Jesús lloró. Juan 11:35, finalmente, se acercó a la tumba, y en ese punto crucial, dijo: quítale la piedra. Juan 11:39. Las palabras retumbaban en el corazón de todos, y el silencio envolvía el ambiente con una expectación palpable. ¿Cómo podría alguien, que lleva días muerto, regresar a la vida? Mientras los murmullos y dudas crecían, un profundo misterio comenzaba a desenredarse. Dios había señalado un propósito más allá de lo humano, y así, Jesús levantó su voz y clamó: Lázaro, ven fuera. Juan 11:43. En un instante sobrenatural, la obediencia del sepulcro fue superada por la vida restauradora del Creador. Así, la historia de Lázaro sería un testimonio de la gloria de Dios revelada en la mortandad, un mirador hacia la resurrección prometida. Y en esto, las esperanzas de muchos serían renovadas, preparando el camino para los días venideros, donde se cumpliría lo profetizado: habrá resurrección y vida para los que creen. Pero, ¿qué sucederá cuando la verdadera resurrección llegue a aquellos que creen? El misterio del propósito divino se despliega, y en el eco de estas palabras resuena un interrogante profundo: ¿qué transformación está Dios preparando en los corazones de quienes calladamente esperan su intervención? Mientras las sombras de la tarde se extendían sobre Betania, un nuevo susurro cruzaba los corazones de quienes habían sido testigos del milagro. Lázaro, que había yacido en la tumba, ahora caminaba entre los vivos, la gloria de Dios manifestándose en su carne. Todos estaban asombrados, pues sabían que lo que había sucedido era más que una resurrección, era un grito de esperanza que se alzaba sobre la desesperación. Los murmullos se multiplicaron en las calles. ¿Acaso este hombre, que había estado muerto, no es ahora un testamento de la misericordia del Señor? Decían unos. Otros, sin embargo, se llenaron de inquietud, pues presenciaban el poder que se acentuaba en Jesús, y se preguntaban sobre las implicaciones de tal evento. Era un desafío a su entendimiento, un giro en la narrativa que habían conocido por generaciones. Entre la multitud,
se movía un hombre llamado Caifás, el sumo sacerdote. Con ojos llenos de celos, él murmuraba a sus seguidores: si permitimos que este hombre continúe haciendo milagros, todos creerán en él, y vendrá el romano y nos quitará nuestra nación. Juan 11:48. Su voz era la de quien ya había decidido el destino de aquel que había desafiado la muerte. La opresión del miedo sutilmente se mezclaba con el intento de estrategia. Pero había algo más en juego. Mientras la noticia se esparcía como el fuego, Jesús se retiró a un lugar apartado, buscando comunión con su Padre. En la quietud, el Señor reveló a su espíritu la obra que estaba por venir. Jesús sabía que no se trataba únicamente de Lázaro. Su resurrección era un símbolo, una prefiguración de lo que acontecería con la humanidad entera a través de su propia muerte y resurrección. Porque yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. Las palabras que pronunció resonaban en los cielos y en la tierra, como un eco eterno. Mientras tanto, Marta y María comenzaron a experimentar otro tipo de transformación. No solo celebraban la vida de su hermano, sino que cada una de ellas, en su dolor, había sido testigo del poder de la fe. En su vulnerabilidad, habían abierto sus corazones al Creador. Al mirarse, solo podían demostrar gratitud, pues el dolor que las había acompañado se tornaba en un himno de alabanza. No podían haberlo hecho antes, se preguntaban algunas almas, echando su mirada hacia atrás en el mar de incertidumbres. Pero en medio de esa intriga, también surgía un nuevo entendimiento: la soberanía de Dios no se mide por nuestra impaciencia, sino por un plan divino que trasciende el tiempo. Con cada paso que daba Lázaro, quien había estado sepultado en las sombras, una luminaria de esperanza brillaba. Y el pueblo debía decidir: ¿creerían en el testimonio del milagro o se dejarían llevar por la burla de la incredulidad? Porque muchos, cautivados por el asombro, empezaron a seguir a Jesús, dejando atrás sus ataduras. Fue en este clímax que, en el corazón de Jerusalén, los fariseos se reunirían para tramar un plan. Una sombra oscura comenzaba a gestarse, un deseo de que el poder de la vida se extinguiera. Pero el propósito de Dios iba mucho más allá. En medio de la oscuridad, ya se estaba delineando la promesa de redención. A medida que el cielo se oscurecía, un sol brillante despuntaba en el horizonte, simbolizando que el amor de Dios traería luz a la humanidad. La obra del Creador seguía surgiendo como una ofrenda a la fe, y el amor eterno se manifestaba en cada suspiro. ¿Se dará un nuevo despertar en los corazones endurecidos? La historia de Lázaro había comenzado una revolución espiritual que desataría la vida. Y en el silencio del corazón de cada espectador resonaba la pregunta inquietante: ¿qué otras maravillas estaba Dios preparando para aquellos que se atrevían a creer? Mientras el eco de la resurrección de Lázaro se dispersaba por las calles de Betania, la tensión crecía no solo en la multitud, sino en el corazón mismo de Jesús. Él sabía que la gloriosa manifestación de poder que había demostrado aquel día redentor era solo una parte del gran hilo divino que se tejía. El fragor de la incredulidad no se hacía esperar. Los miembros del Sanedrín se reunían en secreto, inquietos y temerosos. Entre los murmullos de esta asamblea clandestina, un fariseo llamado Nicodemo, conocido por su búsqueda sincera de la verdad, cuestionaba la manera en que las autoridades pretendían actuar. ¿Acaso no es este el momento de escuchar y discernir? ¿No es evidente que Dios está en este hombre? ¿Cómo podemos cerrar nuestros corazones a la luz que nos ha sido entregada? Su voz resonaba como un clamor de esperanza en medio de una tormenta de incredulidad, pero las palabras de Caifás pesaban más. Es preferible que un hombre muera por el pueblo que no toda la nación perezca. Juan 11:50, decía con determinación, mientras fomentaba el deseo de deshacerse de la amenaza que representaba Jesús, convencido de que su autoridad se desvanecería con la muerte del Nazareno. La ceguera espiritual que les rodeaba convertía la verdad en un obstáculo, y el miedo se apoderaba de aquellos que se habían encerrado en sus convicciones. Mientras tanto, en Betania, Marta y María se reunían con Lázaro, quien todavía no había asimilado completamente su regreso. En el fondo de su corazón, resonaba el eco de la tumba de la que había salido. Hermanas, ¿por qué dudan? El Maestro ha hablado y yo estoy aquí. La vida ha vencido a la muerte, ¿no es razón suficiente para alabar?
Lázaro hablaba con fervor, mientras la gloria de su renacimiento llenaba el ambiente, las mujeres se miraron entre sí, su fe renovada se reflejó en sus ojos. Él debe ser el Mesías, murmuraron al unísono, pues sabían que la esperanza no se había extinguido. La noticia se esparció, y no fue solo un milagro que se contaba, sino un símbolo de lo que Dios estaba haciendo entre ellos. Una semilla de fe empezaba a germinar en los corazones de muchos que habían estado en la oscuridad. En el corazón de Jerusalén, el Sanedrín se cerraba contra la luz. Si seguimos a este hombre, hemos de perder nuestra posición, advertían unos. El pueblo entero lo seguirá, respondía otro, atrapado en la red de la preocupación. La confusión y el desacuerdo inyectaron un nuevo vigor a la oposición. Mientras tanto, Jesús, consciente de cada tirano y cada temor, se dirigía hacia Jerusalén con un paso decidido. Había llegado el momento de cumplir la profecía: he aquí, tu rey viene a ti, manso, y montado sobre un asno. Zacarías 9:9. Un espíritu de expectativa comenzaba a llenar el aire, la avasallante verdad de Dios estaba por ser revelada, las oportunidades para la revelación eran palpables. Algunos creían, mientras que otros se resistían. Pero lo que aquellos que dudaban no sabían era que estaba por suceder algo más grande que ellos podían imaginar. ¿Cómo podría el sacrificio de un solo hombre desplazar los cimientos del universo? Las sombras del sacrificio comenzaban a asomarse, y las mentes temerosas de los líderes religiosos no podían concebir el plan soberano de Dios. El cielo temblaba de anticipación, tapiz de un relato divino que aún no se había develado completamente. Y en el silencio de los corazones humildes, la pregunta seguía resonando: ¿estás preparado para ser parte del asombroso propósito de Dios? La obra redentora estaba apenas comenzando, y salía una verdad del fondo de cada alma: algo increíble vendría, algo que no habían esperado, que cambiaría para siempre la historia de los hombres. Mientras la multitud se preparaba en las calles de Jerusalén para recibir al que creían era el Rey prometido, los corazones de muchos eran un fermento de emoción y temor. Jesús, montado sobre el asno, avanzaba con humildad, y el clamor de Hosanna resonaba en el aire, mezclando a la vez alabanza y dudas. Aquellos que le abrazaban con entusiasmo no podían imaginar la profundidad del sacrificio que se avecinaba. Jesús sintió la tensión de la multitud y, ocupando su mirada en Jerusalén, lloró por la ciudad que había desestimado su llamado. Oh, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Mateo 23:37, sus palabras eran un eco de compasión y advertencia. Sabía que en su corazón, la obra divina aún latía fuerte, aunque muchos no la podrían comprender. Sus lágrimas caían como gotas de esperanza, en medio de una atmósfera cargada de incredulidad. Los días siguientes fueron un torbellino de enseñanzas y confrontaciones. En el templo, Jesús expulsó a los mercaderes, proclamando: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Mateo 21:13. Este acto encendió de inmediato la enemistad entre las autoridades, un fuego que ya había comenzado a arder con la resurrección de Lázaro. El eco de sus acciones reverberaba no solo en las paredes del Sanedrín, sino en los corazones de quienes anhelaban la verdad. En la oscuridad de la noche, el Sanedrín se reunía nuevamente. Caifás y los demás líderes discutían acaloradamente. Este hombre está arrastrando al pueblo detrás de una ilusión. Debemos actuar rápidamente, enfatizaba Caifás mientras trazaba su plan. En ese instante tenso, Nicodemo, aunque inseguro, decidió alzar nuevamente su voz. ¿No debemos considerar las consecuencias de nuestros actos? Puede que estemos luchando contra la voluntad de Dios. El murmullo se detuvo brevemente, y rostros se volvieron hacia él. Pero su corazón palpitaba con comprensión, mientras las revelaciones de la verdad se entrelazaban con su fe. A su alrededor, el aire estaba cargado de temor, y él sabía que algo monumental estaba por suceder, algo que podría transformar la historia y la relación entre Dios y su pueblo. Mientras tanto, en la casa de Lázaro, la atmósfera era diferente. Marta, María y Lázaro compartían un tiempo de comunión, instantes donde la gloria del resucitado llenaba sus corazones. Lázaro, con una mirada vivaz, hablaba de lo que había experimentado más allá del velo de la muerte. No hay mayor verdad que el amor de Cristo.
¿Cómo podría no compartir la luz que me ha sido devuelta? En el templo también, los días de enseñanza de Jesús eran un desafío constante, cada parábola parecía traer consigo una revelación poderosa. El pueblo se reunía ansioso, muchos deseaban aprender y sanar. Jesús hablaba del amor del Padre y de cómo ese amor estaba diseñado para sanar todas las heridas del alma. La gente comenzaba a ver en él no solo al profeta, sino al verdadero Mesías, el cumplimiento de las esperanzas de generaciones. El ambiente palpaba la inminente tragedia. Muchos sabían que la confrontación con las autoridades era inevitable y que se acercaba a un cataclismo espiritual. El plan de Dios, hermoso y terrible a la vez, se iría revelando a través del sacrificio. Cuando menos lo esperaban, Jesús les diría a sus discípulos: ¿puede acaso el grano de trigo caer en la tierra y morir, y no llevar fruto? Juan 12:24. Esta imagen era un presagio de lo que vendría, su propia muerte y resurrección, el corazón del mensaje del Evangelio. Las sombras se cernían sobre Jerusalén, y la pregunta vibraba en el aire: ¿estás listo para ser parte de esta obra radical que transformará no solo tus días, sino la eternidad misma? Mientras todo convergía hacia el sacrificio, los corazones ardían de expectativa, cada alma buscando la luz que provendría de medio de la oscuridad. Dios estaba por desencadenar el cumplimiento de su plan soberano, y el destino del mundo dependería de la respuesta humana a ese amor sin límites. Mientras la tarde caía sobre Jerusalén, Jesús se retiraba a un lugar apartado. Sus discípulos, intrigados por los eventos de los últimos días, se reunieron en torno a él. Entre murmullos de preocupación y expectativa, Pedro preguntó: «Maestro, ¿por qué no usas tu poder para liberarte de las manos de nuestros enemigos?». La expresión de Jesús fue grave, como si cada palabra que estaba a punto de pronunciar llevara el peso del mundo. ¿No saben que es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por esta generación? Lucas 17:25. Sus ojos reflejaban una mezcla de dolor y determinación. Palabras ominosas resonaban en el espíritu de los hombres que lo seguían. ¿Cómo podían ellos, con sus corazones tan llenos de esperanzas terrenales, comprender que la redención venía a través del sufrimiento? En ese momento, Juan, observando en silencio, meditaba sobre las enseñanzas de su maestro. Recordaba las antiguas escrituras que hablaban del Mesías como varón de dolores, Isaías 53:3. Maestro, ¿acaso no es este el tiempo que debes manifestar tu poder? ¿No nos has mostrado que eres el enviado de Dios?, preguntó, mientras su voz titilaba con temor, pero el silencio de Jesús era más expresivo que cualquier respuesta. En su corazón, sabía que la verdadera batalla no era contra enemigos visibles, sino contra las fuerzas de la oscuridad que acechaban el alma de la humanidad. El momento se acerca, les dijo, cuando lo que ahora es evitable se convertirá en inevitable. La voluntad del Padre ha de cumplirse. Mientras tanto, María y Marta, en la casa de Lázaro, discutían sobre la naturaleza de su fe. ¿Cuál es el costo de seguir a ese hombre?, preguntó Marta con inquietud. A veces, siento que nos conducirá a una tragedia. María, con la vista dirigiéndose hacia el horizonte, susurró: pero su amor es más grande que cualquier sacrificio. ¿No es eso lo que nuestras almas anhelan? Al otro lado de la ciudad, los líderes religiosos tramaban su conspiración. Caifás proclamó: debemos hacerlo antes de que su influencia crezca más. Si este hombre continúa así, perderemos nuestra posición y honra. Sus palabras cortaban el aire como un puñal. El plan de traición comenzaba a gestarse, el eco de las decisiones que se tomarían resonaría a lo largo de los siglos como un testimonio de la lucha entre la luz y la oscuridad. Esa noche, mientras las estrellas parpadeaban en el cielo, Jesús reunió a sus discípulos. He aquí, todos vosotros me abandonaréis esta noche, porque escrito está: heriré al pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Mateo 26:31. Aunque sus discípulos prometían lealtad, las sombras de la traición ya se cernían sobre ellos. De repente, un susurro divino interrumpió el silencio, un faro de esperanza entre la inminente oscuridad. El que me traiciona, su mano está conmigo en la mesa. Lucas 22:21. Un estremecimiento recorrió a los presentes, la traición estaba dentro de su propia casa, y el dolor del sacrificio se acercaba. La noche avanzaba, y aunque las luces de la ciudad iluminaban el camino,
El futuro parecía sombrío. Cada corazón presente sabía que se estaba acercando un momento decisivo, un sacrificio que cambiaría la eternidad. Mientras la tensión aumentaba, Jesús miró a sus discípulos, y con su voz llena de amor y tristeza, les reveló: «Pero no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí». Juan 14:1. La esperanza aún permanecía, pero el sacrificio era inevitable, los planes de Dios eran más grandiosos de lo que podrían entender. En la penumbra de esa noche anticipadora, resonaba una pregunta en el aire: ¿cuál será tu respuesta al sacrificio que se avecina? ¿Te atreverás a seguir en medio del dolor, confiando en que Dios tiene el control, incluso en la tragedia? La revelación de la redención estaba a punto de desplegarse de formas que jamás imaginarían. Esto no era solo el final de una vida, sino el comienzo de una nueva esperanza, una gloriosa luz en medio de la oscuridad que transformaría para siempre la historia de la humanidad. Mientras el canto de los grillos se entremezclaba con el murmullo de la noche, Jesús llevó a sus discípulos al huerto de Getsemaní, un lugar familiar donde a menudo se retiraba para orar. La sombra de la traición aún pendía sobre ellos como una nube oscura, y la atmósfera estaba cargada de un silencio tenso. Al entrar, Jesús les dijo: «Sentíos aquí, mientras yo voy allí a orar». Mateo 26:36. Tomó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a agonizar en su alma, diciendo: «Mi alma está muy triste, hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo». Mateo 26:38. Un sudor de gotas de sangre comenzó a caer de su frente, el peso del mundo y el pecado de la humanidad aplastándolo en ese jardín solitario. Los discípulos, sin embargo, luchaban con el sueño, incapaces de comprender la profundidad del padecimiento que atravesaba su maestro. «¿No habéis podido velar conmigo una hora?», preguntó Jesús con una tristeza que cortaba como un cuchillo. «Velad y orad, para que no entréis en tentación». Mateo 26:40. Estas palabras resonaban en sus corazones, un recordatorio de la fragilidad humana y la urgencia de permanecer alerta en medio del peligro inminente. Mientras tanto, en la sala del Sanedrín, Caifás y los sacerdotes discutían entre susurros la traición que había comenzado a gestarse. «¿Qué haremos con este hombre? Sabemos que hace milagros, y la multitud lo sigue con fervor», decía uno de ellos, lleno de miedo. Caifás, con una mirada resoluta, respondió: «Es preferible que muera un solo hombre por el pueblo que estar en peligro de perder nuestro pueblo y nuestro lugar». Juan 11:50. Era un plan frío, calculado, decidido no solo por el temor a perder su autoridad, sino también como cumplimiento de las antiguas profecías que hablaron de su rechazo. El cielo sobre Getsemaní se volvió sombrío, y en un instante decisivo, Jesús volvió a sus discípulos después de haber orado: «He aquí, la hora está cerca, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores». Mateo 26:45. Justo entonces, una multitud armada apareció en la distancia, iluminada por las antorchas que ondeaban en la oscuridad, liderada por Judas Iscariote, quien se acercó a Jesús y lo besó, la señal de traición que sellaría su destino. Con la traición consumada, la multitud lanzó un grito que desgarraba el corazón, el tumulto oscuro se desató. «¿A quién buscáis?», preguntó Jesús con autoridad. «A Jesús Nazareno», respondieron ellos. «Yo soy», dijo, y al pronunciar esas palabras, todos cayeron hacia atrás, confundidos y asombrados. Juan 18:4-6. El corazón de los discípulos se llenó de horror y desilusión mientras observaban cómo su amado maestro era apresado. Pedro, invadido por la furia, sacó su espada y cortó la oreja de un siervo del sumo sacerdote, pero Jesús, lleno de amor incluso en ese momento de desesperación, tocó la oreja del hombre y lo sanó. Lucas 22:51. La poderosa compasión de Cristo resonó en el aire, recordándoles que su reino no era de este mundo. El sacrificio que se avecinaba no solo era una traición, sino un camino hacia la redención. Mientras los discípulos se dispersaban llenos de miedo, Jesús fue llevado como un cordero al matadero, su rostro sereno en medio del caos, simbolizando la divina justicia que se manifestaría a través del sacrificio. En medio de la penumbra, resonó la voz del Padre en el corazón de Jesús, revelando la magnitud de su propósito: «No hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos». Juan 15:13.
Este amor sería la luz que brillaría aún más intensamente en la oscuridad. La pregunta quedó flotando en el aire: ¿puede el sacrificio traer redención? La respuesta, aún ocultada, ya comenzaba a revelar los planos divinos de Dios para la humanidad. Las sombras se alzaban, y el sacrificio apenas comenzaba, llevándolos hacia una gloriosa revelación que cambiaría sus vidas para siempre. ¿Cuál sería su respuesta ante tal amor? ¿Estarían dispuestos a seguir, aun cuando el camino parezca oscuro? La verdad estaba a punto de desvelarse, entrelazando sus destinos con la esperanza eterna. Mientras la multitud arrastraba a Jesús entre amenazas y gritos, Pedro seguía a cierta distancia, su corazón herido por el miedo y la confusión. Las sombras de la noche lo envolvían, pero la luz de su maestro aún brillaba en su memoria. Decidió permanecer cerca, aunque el pánico le oprimía el pecho. El eco de las palabras de Jesús resonaba en su mente: velad y orad, para que no entréis en tentación. Mateo 26:41. Los otros discípulos, dispersos por temor, se refugiaban en la oscuridad de la ciudad. Cada uno se debatía entre el deseo de apoyar a Jesús y el instinto de autopreservación. Juan, el amado, se aferraba con fuerza a la fe, sintiendo que la traición no solo venía de Judas, sino del mundo entero que se levantaba contra su Salvador. En el patio del sumo sacerdote, donde Jesús era llevado, el ambiente se tornó tenso como hilos de seda tensada. Los testigos falsos fueron convocados, intentando levantar cargos contra él. Las palabras llenas de odio y desdén parecían atravesar cada rincón de los corazones de quienes habían sido sus seguidores. Este dijo: yo puedo destruir el templo de Dios y en 3 días construirlo. Mateo 26:61, clamaban, retorciendo la verdad para ajustarla a sus oscuras intenciones. Mientras tanto, Pedro, desde la distancia, fue reconocido por una sierva. Tú también estabas con Jesús, el Galileo, dijo ella, y con ese simple comentario, la tormenta que batía dentro de Pedro estalló. Él negó, temiendo por su vida. No sé de qué hablas. Mateo 26:70. La negación cortaba más profundo que la espada que una vez empuñó. Cada palabra se sentía como un clavo en su corazón, llevando el peso de su traición personal, pero Cristo, en medio del juicio, mantuvo su mirada fija, consciente del camino que debía seguir. No respondía a ninguna de las acusaciones, como un cordero llevado al matadero. Isaías 53:7. La serenidad de su propósito estaba inquebrantable. El sufrimiento era su camino, y Pedro lo sabía en lo más profundo de su ser, como si un peso lo envolviera como un manto de desesperanza. Pasaron las horas y los acontecimientos se precipitaron. Al amanecer, la multitud clamó: «Crucifícale. Crucifícale». Lucas 23:21. La presión se intensificaba, y Pilato trató de liberarlo, sin encontrar en medio de la muchedumbre la razón que sostuviera la verdad de la inocencia de Jesús. «Lavaré mis manos», declaró, pero él mismo jamás podría escapar del destino marcado. Entonces, desde adentro, en el corazón del caos, Jesús miró a Pedro cuando éste volvió a negarlo. El canto del gallo resonó en el aire, y con él, la realidad de la verdad desvelada. Y Pedro recordó las palabras de Jesús, Mateo 26:75. Esa mirada, ese momento, quedó grabado en su alma, como una pregunta que resonaría a lo largo de los tiempos: ¿qué haría él con su fe ahora, mientras el cielo lloraba con la primera luz del día? La redención aguardaba en silencio. Las lágrimas de Pedro eran un reflejo del amor que Jesús había manifestado, un amor no solo por él, sino por cada alma que vendría después. Así, se lanzó un nuevo gauntlet de preguntas en el aire: ante el gran sacrificio, la razón del dolor y el sufrimiento, que espera Dios de sus hijos, cada uno en su camino. Pedro, Juan y los demás, se enfrentaban a la confusión, la desesperanza y la traición, pero la llamada no había terminado. En su agonía, en su negación, también en su esperanza, comenzaría a latir un nuevo propósito, uno que llevaría, bajo el peso del sacrificio, la promesa de un nuevo amanecer. Iban a ser testigos no solo de la traición, sino del triunfo definitivo sobre la oscuridad. Se despertaría un deseo nuevo, un peso renovado de misión que cambiaría el mundo. ¿Estarían listos para aceptar el llamado, cuando el día del sacrificio finalmente llegara? La historia aún no acababa, algo glorioso aguardaba en el umbral de la redención.
La mañana se alzaba llena de nubarrones, y el viento soplaba con una brisa helada que traía consigo el murmullo de las multitudes que se agitaban fuera del palacio de Pilato. Pedro, aún en la sombra, sentía como su corazón latía desenfrenadamente, el eco de su negación lo atormentaba como un lamento persistente. Cada paso más cercano al lugar donde su maestro era juzgado parecía un paso más hacia la abrumadora desesperanza, mientras las voces clamaban por la crucifixión, en el corazón de Pedro anidaba una confusión angustiosa. Los recuerdos de los milagros realizados por Jesús, de los momentos de enseñanza y de su intensa compasión hacia las multitudes se entrelazaban con un miedo que se tornaba más pesado con cada grito de la multitud. ¿Por qué no lo defenderé?, se preguntaba, sintiendo que cada instante que pasaba era una traición más a la misión que habían compartido. En el patio, el sonido del juicio continuaba. Pilato, desbordado por la presión, intentaba encontrar un rayo de luz en medio de la oscuridad. ¿Qué mal ha hecho este hombre?, cuestionó, pero sus palabras se perdieron en la explosión de gritos y rabia. Las acusaciones, incesantes y crueles, eran como un eco de la negación que resonaba en el corazón de Pedro. Cada palabra lanzada contra Jesús era como una lanza que atravesaba su pecho. La manera en que el pueblo exigía sangre se asemejaba a un clamor demoníaco, como si el mismo infierno se hubiera levantado para condenar al justo. Pedro, con los ojos llenos de lágrimas, se sintió atraído hacia el fuego que ardía con fuerza donde se agrupaban algunos de los sirvientes y guardias. En la penumbra, la luz parpadeante proyectaba sombras que danzaban y parecían burlarse de su angustia. Fue allí, rodeado de rostros ajenos, donde un tercer reconocimiento le golpeó: verdaderamente, tú eres uno de los discípulos de Jesús. Aquel acuso resonó en su mente como un dueto de recuerdos, la fe compartida, los milagros vividos, y su propia traición. No soy. Gritó, más intensamente, comenzando a alejarse, pero el peso del pasado era ineludible. Un terror helado lo envolvía. Pedro estaba siendo confrontado no solamente por un grupo enojado, sino por la verdad de su propia debilidad. En su proceso de huida, su mente fue inundada por las palabras de su maestro: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces, Mateo 26:34. En ese momento, la tentación de olvidar clavar la mirada en la cruz se tornó en un desafío espiritual, y el silencio del cielo parecía marcar su destino. Conteniendo la respiración, presenció cómo se levantaba una cruz, un objeto que jamás imaginó que sería el símbolo de salvación. La vergüenza en su corazón fue sustituida de repente por un profundo sentido de asombro. ¿Por qué Todopoderoso entregaría a su hijo a la muerte de esa manera?, reflexionó mientras lágrimas brotaban de sus ojos. La revelación de que el sacrificio de aquel hombre sería el cumplimiento de las profecías antiguas comenzó a tomar forma en su entendimiento. Mientras la cruz se levantaba hacia el cielo, Pedro comprendió algo monumental: el plan de Dios no estaba atrapado en el dolor de un momento, sino que era una redención destinada a abarcar la eternidad. Entonces, en medio de su angustia, un rayo de esperanza surgió. Algo en su interior gritaba que la historia no había terminado. Lo que parecía una derrota era en realidad el preludio de una victoria comprada con sangre. El gallo volvió a cantar, resonando en el aire como un testigo de lo que estaba por venir. Pedro, lleno de nuevo propósito, se sintió obligado a retornar. Había un mensaje que compartir, una fe que sostener, y una misión que aún cumplirse. Había pasado su tiempo en la negación, pero toda esperanza había germinado en su corazón. Dios estaba trazando un camino a través de la desesperanza hacia la redención eterna. Mientras la multitud vitoreaba en su clamor, una pregunta se elevó en el aire: ¿qué pasaría cuando el sacrificio se realizara, y la promesa de salvación no solo abarcara al pueblo, sino a toda la humanidad? La verdadera revelación de la cruz se acercaba a un cumplimiento divino, un misterio que aguardaba ser desvelado en la plenitud del tiempo. Al tercer día, después de un sufrimiento desgarrador, la historia de la redención estaba a punto de desvelarse en su esplendor. El cielo parecía contener la respiración, mientras María Magdalena y otras mujeres se apresuraban hacia la tumba, llevando especias aromáticas para ungir el cuerpo de su maestro. Temían lo que hallarían, y sus corazones aún estaban quebrantados por la traición y la muerte de Jesús. Pero había una chispa de esperanza, un susurro que se hacía eco en los corazones: ¿quién nos removerá la piedra? Marcos 16:3.
Al llegar, sus ojos se abrieron con asombro al ver que la piedra había sido corrida. Entraron en la tumba con miedo y temor, y allí encontraron una visión que cambiaría el curso de la historia. La tumba estaba vacía, y un joven, vestido de blanco, les anunció: no está aquí, ha resucitado. Marcos 16:6. Las emociones brotaron en sus corazones como un torrente, la desesperanza se transformaba en un grito de júbilo. De repente, la tremenda realidad de la resurrección comenzó a calar en sus almas. Decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. Marcos 16:7, ordenó el ángel. En ese instante, un ardor renovado comenzó a abrasar sus corazones, mientras corrían a llevar la buena nueva. Mientras tanto, en un lugar apartado de Galilea, Jesús se apareció a sus discípulos. Paz a vosotros, les dijo, y los corazones de los hombres, que habían estado cubiertos con la angustia, empezaron a palpitar nuevamente. Los ojos de cada uno se llenaron de lágrimas de alegría y asombro al darse cuenta de que el mismo Maestro que había sido crucificado, ahora estaba de pie entre ellos. Soy yo, mirad mis manos y mis pies. Lucas 24:39, les invitó con amor, retando su incredulidad. Tomás, llamado el mellizo, quien se había mostrado escéptico, demandó ver la evidencia por sí mismo. Cuando finalmente contempló las cicatrices en las manos de Jesús, se arrodilló ante él, gritando: Señor mío y Dios mío. Juan 20:28. Ese momento transformador significó más que un reconocimiento, fue un sagrado instante de fe y revelación que resonaría a lo largo del tiempo. Bienaventurados los que no vieron y creyeron, Juan 20:29, afirmó Jesús, abriendo la puerta de la fe a todos aquellos que vendrían después. A lo largo de los 40 días que siguieron, Jesús se apareció a sus discípulos en diversas ocasiones, enseñándoles y recordándoles la importancia del mensaje del reino de Dios. Por tanto, y haced discípulos a todas las naciones. Mateo 28:19, les instruyó, revistiéndolos de una gran comisión. La misión era clara: compartir la verdad de la salvación que había sido adquirida por medio de su sacrificio y resurrección. Mientras tanto, el Sanedrín se reunía en un frenético intento de detener esta nueva verdad que se estaba esparciendo como un fuego en el viento. Caifás y sus seguidores sintieron el peso de sus decisiones, la desesperación crecía entre ellos, pues la redención de Lázaro y la resurrección de Jesús desafiaban toda su autoridad. ¿Qué haremos? Este hombre hace muchas señales. Juan 11:47. La pregunta resonaba, y la incredulidad misma brotaba de sus corazones endurecidos. Con cada predicación de los apóstoles, la verdad del Evangelio se extendía, rompiendo cadenas y liberando a muchos. Pentecostés llegó, y el derramamiento del Espíritu Santo llenó a los seguidores de Jesús. Las lenguas de fuego danzaron sobre ellos, y un poderoso viento sopló entre ellos. Empezaron a hablar en otras lenguas, proclamando las maravillas de Dios. Hechos 2:4. El mensaje de salvación resonó, 3,000 almas fueron añadidas a la comunidad de creyentes ese día. Hechos 2:41. La historia de la redención que comenzó en el dolor culminó en una explosión de vida y esperanza. Cada paso que dieron los apóstoles resonaba con la verdad de que la muerte había sido vencida y que, en Cristo, había nueva vida. La promesa de no solo resurrección física, sino una resurrección espiritual, comenzó a resonar en cada rincón de la tierra. Así, la historia de Lázaro, de las hermanas de Betania y del sacrificio de Jesús se entrelazaron en un poderoso testimonio del amor de Dios. Un amor que no se detiene ante la muerte, sino que la transforma en vida, un amor que invita a todos a creer y a recibir la esperanza eterna. La obra de redención estaba consumada, la historia no terminó en la tumba, sino que un nuevo capítulo empezaba, uno donde cada corazón podía experimentar el milagro de la vida a través de Cristo. Y esta verdad, esta promesa, sigue viva en cada discípulo, en cada creyente que se atreve a clamar: yo creo en el resucitado. Ahora, este es el momento de mostrar tu apoyo. Necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas escuchen estas poderosas historias. ¿Te ha tocado este final? Comenta tus reacciones y reflexiones sobre lo que acabas de leer. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión.
Juntos llevemos la luz del Evangelio a cada rincón.